Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. De alguna manera, nos quedamos atascados organizando la primera barbacoa de primavera. Este soy yo, Ronald Wilson, alias Sam, pero te contaré sobre eso más tarde. Mi esposa, Hallie, estaba muy satisfecha consigo misma este 1 de abril. Llevábamos casados casi 3 años y compramos nuestra casa justo después de las vacaciones de Navidad. Hallie y yo amábamos nuestra casa, especialmente nuestro pequeño cul-de-sac en Albany, Luisiana. Sé que suena muy ruidoso decirlo. Lo curioso es que estábamos a unos 12 km del otro lado de Albany, junto a la Interestatal 55, así que la mayoría de los lugareños bromean diciendo que los primeros en establecerse allí debían odiar Albany, pero eran demasiado tontos para decir que no. Había varias parejas de nuestra edad en la zona, algunas con hijos, otras sin. Nosotros éramos una de esas parejas, y Hallie dejó de tomar anticonceptivos a finales de febrero para poder empezar una familia. Recibimos muchas críticas de nuestros amigos y de ambos padres. Yo estaba asando a la parrilla en una parrilla nueva que cocinaba y ahumaba con pellets de madera. Fue un regalo de Navidad conjunto de Hallie y sus padres. Observé mi patio mientras 15 o 20 vecinos se divertían, mientras volteaba y presionaba briskets. Estaba a punto de servir algunos aperitivos de cola de caimán cuando me di cuenta de que necesitaba ir al baño. Al doblar por el pasillo, me detuve en seco justo afuera de la puerta del baño. Dan Wilson estaba besando románticamente a Hallie, con su mano debajo de su blusa, y me di cuenta de que Hallie no llevaba sujetador para la ocasión. ¿Por qué estaba mi esposa besando a mi amigo? Esa fue la única pregunta que me hice antes de pasar a la acción. En un instante, me puse a su lado, agarrándolo por la parte trasera de la cabeza y estampándolo contra la pared, a escasos centímetros de la cara de mi esposa. Desafortunadamente, el impacto dio en el marco de la puerta en vez de la pared de yeso, y la nariz de Dan se hizo añicos. Cuando se desplomó, antes de que pudiera tocar el suelo, le propiné una patada fuerte en la ingle. Después de que se derrumbara casi inconsciente, le di unas cuantas patadas más para rematar. Durante todo este alboroto, la mayoría de nuestros invitados ya se habían reunido dentro de la casa. Al menos 3 tipos me sujetaban para retenerme y sacarme a rastras, mientras Hallie sollozaba y gritaba. 3 o 4 de los vecinos me arrastraron fuera por la puerta trasera hasta el porche. En ese momento me preocupaba el aperitivo. Había varias cosas que me molestaban, de las cuales te hablaré después, aunque a pesar de haber gastado tanto en el brisket, no quería que se pasara de punto. Los hombres me retuvieron unos minutos mientras reinaba el caos en el interior. Oía a alguien pidiendo una ambulancia y pidiendo toallas húmedas. Hallie seguía gritando, «¡Oh, Dios mío!». Finalmente, convencí a mis vecinos preocupados de que estaba bien, así que me llevaron a la escalera que bajaba al patio trasero y me dijeron que me quedara allí. Momentos después, escuché el ulular de varias sirenas. Podrías pensar que en un pueblo pequeño como en Luisiana uno puede defender la virtud de su esposa en su propia casa, pero resultó que no fue así. El policía Harley, a quien conocía desde la secundaria, me esposó y me dijo que lo sentía. En la oficina del sheriff local estuve detenido y me metieron en una celda, a la espera de ser trasladado a la cárcel del condado. Mi padre no entendería, así que llamé a mi primo Jared. Le conté lo sucedido para que luego papá pudiera contratarme un abogado. Más tarde, mientras esperaba en la cárcel del condado, me calmé lo suficiente para pensar, ¿qué demonios hacía mi esposa besando a Dan? Ni siquiera se me había pasado por la cabeza que ella pudiera hacer algo así. Siempre había sido tan cariñosa y atenta conmigo. Debía de ser culpa de ese imbécil de Dan. Desde que nos mudamos a este cul-de-sac, habíamos salido juntos a jugar dardos en el pub local y habíamos ido a pescar al río un par de veces. Lo que sabía de él era poco. Solo hablábamos de cosas de hombres. Sabía que creció en los suburbios de Nueva Orleans y asistió a una prestigiosa facultad de Derecho en el norte. Nunca terminó sus estudios porque el negocio de su padre se fue a pique. Algo que aprendes en nuestros bosques es a notar cómo se comporta una persona. Si había algo que no me gustaba de Dan Hudson era cómo se comportaba cuando estábamos él y yo junto al río, pero cambiaba alrededor de la gente.
Tal como lo entendía, estaba tratando de demostrarse algo a sí mismo y, al hacerlo, demostrárselo a todos los demás. Me daba la impresión de que no se sentía muy bien consigo mismo por haber fracasado en la universidad. Quiero decir, seguía teniendo un buen trabajo como abogado en el centro del condado. En comparación, yo pasé 2 años en la universidad local y trabajaba como diseñador gráfico en una imprenta de la zona. Aún así, esto no explicaba por qué mi esposa lo besaba en nuestro pasillo. Yo creía estar defendiendo su honor, pero mirando hacia atrás, veo que ella no estaba resistiéndose en absoluto. No tenía sentido, considerando lo que estaban haciendo sus labios y dónde estaba su mano. Quizás me excedí un poco. Sí, tenía mal genio y ya se había notado. Antes. Mamá y papá siempre se enojaban conmigo y, al mismo tiempo, se preocupaban. En la secundaria, jugué de defensa y mediocampista en mi primer año. Después de 3 partidos de la temporada, regresé al campo de entrenamiento por la noche con la esperanza de encontrar mi reloj, el que me regaló mi abuela por mi cumpleaños. Estaría en un lío si lo perdía. Apunté con mi linterna hacia el banco y estaba a punto de darme por vencido cuando oí la voz ahogada de una chica bajo las gradas. Dirigí la linterna en esa dirección. Allí estaban Billy Ray y Elmer, 2 tipos que conocía desde la primaria. Billy Ray le tapaba la boca a la chica. Grité, «Oye, ¿qué está pasando?», y corrí hacia ellos. Elmer salió de debajo de las gradas. «Esto no es asunto tuyo, Ronnie», dijo a modo de advertencia. Para entonces yo estaba lo bastante cerca para ver que se trataba de Marley, la chica de la que estaba enamorado en la secundaria. Pregunté, «¿Qué está pasando aquí?». Hice caso omiso de la advertencia de Elmer. Elmer cometió un error, no se movió, pero lanzó un puñetazo terrible, y yo le di en las costillas bajas, haciéndolo doblarse. Mientras seguía avanzando hacia Billy, él colocó a Marley delante de sí, todavía cubriéndole la boca con una mano y sujetándole el cuello con la otra. «Vete, Ronnie», advirtió. Su voz ya no sonaba tan segura. Entonces ya tenía clara la situación. «Suéltala, Billy Ray», ordené, «o te daré una paliza». «No puedo, Ronnie», respondió desesperado, «no voy a ir a la cárcel por violación. Si te acercas más, la mato». No era el más listo, pero Billy siempre iba un par de neuronas por detrás. Su hermana, 1 año mayor, siempre bromeaba diciendo, «A este chico todavía no se le termina de cocer el pan en el horno». Así que le dije más tranquilo, «¿Vas a matarla? Luego a mí, y después esconder toda la evidencia? Porque 2 asesinatos te condenan a 50 años como mínimo. Y la violación intentada, como 3. Y, Billy, te prometo que no me vas a matar, ni siquiera en tu mejor día». Creo que Billy estaba a punto de soltarla, pero entonces vio que Elmer venía por detrás de mí. Elmer era grande y se había criado en una granja. Me golpeó con fuerza y juro que me rompió la clavícula. Y entonces algo me sucedió, un ataque de furia ciega. Incluso mucho tiempo después, apenas puedo recordar fragmentos de la pelea que siguió. Billy Ray y Elmer terminaron en el hospital. Elmer tuvo conmoción cerebral y estuvo inconsciente varios días. Billy se fracturó la muñeca, 3 dedos, 2 costillas y la rótula. Su cara parecía la pista de lodo local el día de la carrera. Al final, tuve una fractura de clavícula y pasé una noche en el hospital. Los padres de Billy Ray y Elmer presentaron cargos por agresión, pero fue el padre de Marley quien me salvó. Tenía un hermano que trabajaba como fiscal del condado y el padre de Marley los convenció de retirar los cargos. Ese año no pude seguir jugando al fútbol, pero inesperadamente me volví popular. Las cosas fueron distintas en mi segundo año. Entrené duro para ser titular. Pegaba fuerte, o al menos eso decían. Los equipos rivales comenzaron a llamarme Waterboy, como en la película de Adam Sandler. Ninguno de mis compañeros recibió un apodo así que gané el mote de Amer, que después se acortó a Am. A diferencia de la película, no obtuve beca ni llegamos al campeonato estatal. Nuestro equipo era pésimo salvo por mí y un defensa, y terminamos la temporada con 6 victorias y 5 derrotas. Nuestro pueblo era demasiado pequeño para que vinieran cazatalentos. A mí no me importó porque tenía muchos amigos y me sentía como un pez grande en una pecera pequeña.
Marley siguió allí hasta la graduación. Se iba a la Universidad de Texas, así que nos despedimos sin ruido. Aún así, mantuvimos el contacto durante mi primer año. Fue ella quien me convenció de inscribirme en la universidad local. Me gustaba mucho esa chica. Mi siguiente altercado sucedió justo después de terminar el último semestre para obtener mi licenciatura. Fue una estúpida pelea de bar y todavía me pregunto por qué me metí en ella en lugar de salir corriendo. No tenía amigos en el bar y, aunque conocía a muchos de los presentes, no me peleaba con ellos. Estaba borracho y entré en cólera cuando me rompieron una botella de cerveza en la cabeza. Sin embargo, la suerte estaba de mi lado. El juez identificó a los agitadores y dejó a unos 15 de nosotros con una advertencia. Los cargos quedaron en nuestros antecedentes. Así que esperé hasta la mañana siguiente para librarme y hablar con mi esposa, pero eso no sucedió. Papá no pudo conseguirme un abogado tan rápido o tal vez no lo intentó mucho, pero al final contraté un defensor público. El juez Tabbs tenía una expresión severa cuando el fiscal leyó los cargos y describió las heridas de Dan. Supongo que me volví un poco loco. Señor Wilson, se dirigió a mí, no tengo intención de concederle fianza en este caso. Se presume que intentará huir. Me volví a mi abogado y le dije que apenas podía pagar la gasolina, mucho menos un pasaje de avión. Me dejaron detenido y me devolvieron a la cárcel del condado. 3 horas más tarde, me llevaron a una sala donde se encontraban mi abogado y Hallie. Él me explicó lo que sucedería a continuación y dijo que al fin papá había contratado a un abogado para mí, a quien conocería a la mañana siguiente. Reiteró de que se me acusaba y me dijo que no hablara con nadie, ni siquiera con mi compañero de celda. Luego se fue y me dejó a solas con mi esposa. «Oh, exclamó en cuanto él salió. Me siento terrible por mi parte en esto, me siento horrible. Pero lo que decía no tenía sentido, así que simplemente me quedé mirándola. Parecía que por fin se daba cuenta de que había sido una broma. Gimió, fue una broma de April Fools, ¿por qué tuviste que lastimarlo tanto? Curioso cómo. Cuando amas tanto a alguien y confías en esa persona, o tal vez simplemente es curiosa mi forma de ser. De pronto me parecía que ella estaba siendo demasiado dramática, aunque actuaba igual que siempre. No podía decidir si era por la rabia que sentía hacia ella o algo más, pero parecía que la estaba viendo por primera vez. ¿Una broma?, pregunté escéptico. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento muchísimo, al menos su voz sonaba culpable. Él dijo que sería divertido y nuestra broma sería un éxito con los vecinos. Dijo que todos sabían que eras un grandote en la secundaria. Yo estaba tan orgullosa de nuestra casa, de ti, de la barbacoa, que acepté estúpidamente. Después de lo que pasó, me di cuenta de que fue una estupidez. Hacer algo estúpido, repliqué con frialdad, habría sido actuar como describiste. Pero vi que ustedes dos se besaban. No era la primera vez que él te ponía la mano en el pecho desnudo. No me sirve la excusa de la broma del April Fools, Hallie. Ella me estudió la cara unos momentos, tratando de encontrar algún indicio que confirmara mis palabras. No vio nada que pudiera tranquilizarla. ¿Por qué tuviste que hacerte el tipo duro? Cambió de dirección. Estás metido en un gran problema, Necesitarás cirugía en la nariz. Tiene costillas rotas porque lo pisoteaste. Me dijo su hermano que perdió ambos testículos y puede que tenga enfermedad de Peyronie. Se necesitan 2 para bailar tango, me burlé. Estuviste en el hospital para visitar a tu amante, ¿no? A Hallie claramente le molestó que no fuera tan retrasado como ella pensaba. Tenemos problemas serios, alzó la voz. Decidí ver si podía ayudarme recordándole que los dos iniciamos todo con esa broma estúpida. Pero no le importó. Él quiere sangre, dijo. Dice que irás a prisión y que te esperará cuando salgas. Genial, suspiré. Ahora tengo que preocuparme por un loco que va a perseguirme. Asegúrate de que sepa que tengo muchos más amigos que él. Le pasará el triple de lo que me pase a mí. Deja de soltar tonterías de macho, me soltó. Cometimos un gran error, pero tú te enfrentas a la cárcel. Yo no puedo vivir así. Nunca te había visto así.
No creo haber visto a nadie comportarse así. Ahora tengo miedo de ti. Creo que te falta ver lo obvio, Hallie. Me acerqué y le dije, ¿quién dijo que quiero vivir contigo? Te dejaré quedarte en la casa mientras arreglo esto, pero luego tendrás que buscar a dónde ir. Esta también es mi casa, se envalentonó. Nuestros nombres figuran en los documentos. Eres mi esposo, y más te vale sacar la cabeza de tu trasero o lo arruinarás todo. Lárgate, gruñí suavemente. Al principio, ella no se movió. Entonces estiré mi brazo hacia ella y se estremeció. Claro, mi muñeca seguía esposada a la silla. Hallie se puso de pie, mirándome con, no sé cómo describir esa mirada. ¿Era desesperación o lástima? Tocó la puerta suavemente y luego se volvió por encima del hombro. Volveré en unos días, cuando te hayas calmado. Ya casi, ex esposa padecía alucinaciones. En ese momento estaba seguro de que él la estaba acosando y ella lo tomaba como una aventura. Ahora ella intentaba fastidiarme, primero rogaba un minuto y luego me amenazaba al siguiente. No lo soportaría, aunque eso me llevara a la cárcel. Quizás me equivoqué al casarme con ella. Pero qué demonios, si los dos creían que podían deshacerse de mí tan fácilmente. Unas horas más tarde, estaba sentado en la misma silla hablando con Jonathan Tness, el abogado que contrató mi primo. Era un tipo alto y corpulento, con una espesa cabellera y presencia imponente. Me gustó su actitud directa. El señor Hudson tiene lesiones graves, me informó. Si te declaran culpable, podrías enfrentar de 3 a 5 años. Si logramos demostrar que estabas defendiendo a tu esposa y tu casa, bueno, ese es el mejor de los casos. Dependerá del juez que nos toque. Creo que la mejor estrategia es ponerte en modo defensa total. Viste a un hombre atacando a tu esposa, o sea, no lo estabas observando, simplemente reaccionaste. Tuve que darle la razón. Hablamos de cómo basaríamos el caso en esa defensa y qué podía esperar en el tribunal si decidía no declararme culpable. Sin fianza, seguí un tiempo más en la cárcel. Le expliqué que quería que el señor Tness se comunicara con mi primo. Planeaba transferir los pagos de la casa a una cuenta bancaria separada, pero no pagar la hipoteca. Hallie no podría costearla sin la ayuda de sus padres. Esperaba permanecer en la cárcel hasta que el banco decidiera ejecutar la hipoteca. No pensaba seguir pagando para que mi esposa viviera allí sin mí. Este movimiento probablemente también la empujaría a mudarse, tal vez con sus padres o al apartamento de él. Lo del trabajo era otra historia. Jared habló con uno de mis mejores compañeros de trabajo, Darren McDonald. La imprenta era pequeña y de propiedad privada. Perder a un empleado no era bueno para el negocio, si no cumplían con las fechas de entrega, perderían clientes. Darren hizo todo lo posible para calmar la situación con los dueños. Lo logró, pero solo de manera temporal. La cuestión de mi empleo quedó en el aire unos días. Después de eso, Hallie vino a verme de nuevo, pero me negué. No tenía idea de si estaba molesta, decepcionada o aliviada. 2 días después, el señor Tness me habló de los detalles de un acuerdo de culpabilidad, y lo rechacé. Íbamos a juicio. Todo eso tomó casi 45 días. Hallie asistió con mi primo Jared y mis padres. Al principio, se sentaban juntos, probablemente por solidaridad. Sin embargo, después de la primera semana, apenas vi a Hallie ocasionalmente. Cuando mis padres me visitaron en la cárcel, me dijeron que ella estaba furiosa porque yo me rehusaba a verla. Mientras la fiscalía presentaba sus argumentos, el señor Tney habló conmigo durante el receso de la mañana. Necesito que hables con tu esposa, comenzó. Durante el juicio, los jurados prestan atención a muchas cosas, Ronald, y cuando ven que ni siquiera tu propia esposa te apoya, empiezan a dudar. Tenemos que mostrar un frente unido. Sé que estás molesto por lo que hizo, pero recuerda que nuestra estrategia es presentar al señor Woodson como el agresor y a ambos como víctimas. Comprendí sus razones y ya había pensado en ello. Rayos, si ella podía montar esa actuación, yo también. Hallie me parecía preocupada, pero tal vez solo estaba agotada. No podía decirlo. Era otro triste descubrimiento. Hola,
me dijo con solemnidad. ¿Cómo lo llevas? Bien, le contesté sin mucho ánimo. ¿Y tú? No respondió, pero pareció examinar la sala sin mirarme directamente. ¿Se acabó, verdad?, preguntó al fin. No estoy seguro, me encogí de hombros. Tenemos mucho que aclarar antes de responder a eso. Quizá empieces dando explicaciones y dejes estas bromas absurdas de April Fools. No es lo que piensas, respondió. Era una broma. El problema es que no entiendo cómo accedí a eso. Sé que se ve mal, muy mal, pero te juro que fue solo esa vez. ¿Cómo puedo hacer que me creas? Lo pensé sin responder. Lo había meditado bien en mi celda. Está bien, Hallie, suspiré profundamente. Hablaré con calma y te diré la verdad. Supongo que te debo bastante. Lo que vi no parecía una primera vez. No hubo nada de torpeza. Tenías los ojos cerrados, con una mano lo abrazabas por el cuello y con la otra por la cintura. Lo vi manoseándote los pechos sin titubear. Parecían viejos amantes, ¿se conocían de antes o se hicieron amigos en los meses que llevamos aquí? Hallie intentó mantener la compostura y juró que lo conoció hacía apenas unos meses en un paseo por el vecindario, donde estábamos los dos. No le creí. Su postura, su mirada, nada encajaba. Lo peor de todo fue verla como realmente era. Descubrí a una chica egoísta. El juicio continuó y Hallie estaba allí probablemente por insistencia de mi abogado. El mayor problema era que todos nuestros vecinos testificaron en mi contra. Sus testimonios contradecían nuestro plan de defensa. Supongo que no los culpo, no querían vivir en la misma calle que un loco. No puedo aburrirte con los detalles porque la mayor parte del tiempo en la corte no presté mucha atención. El señor Tnes montó todo un espectáculo narrando la cronología de los hechos y cómo yo reaccioné en fracciones de segundo. Al final no fue suficiente. Me declararon culpable. Jamás olvidaré la cara de mis padres. Incluso Hallie lloraba. 3 días después estaba frente al tribunal para oír mi sentencia y lo que el juez tuviera que decir. Señor Wilson, carraspeó. El jurado, compuesto por sus vecinos, lo ha declarado culpable. A pesar de que el incidente sucedió en su propia casa, se determinó que aplicó fuerza excesiva. Sinceramente lamento la cruel broma que cometió, y espero que el tiempo en prisión le sirva de lección. Espero que aprenda a controlar su temperamento, que ya se ha manifestado en otras ocasiones, para convertirse en un miembro productivo de la sociedad. Por la presente lo condeno a 1 año de prisión en la penitenciaría estatal. Golpeó el mazo en la mesa y eso fue todo. Durante mi primera semana en prisión aprendí a controlar mi temperamento. Mi compañero de celda me tomó bajo su protección. Era un recluso de por vida que mató a su esposa y al amante en la cama conyugal, así que supongo que sintió cierta afinidad conmigo. Hice un curso acelerado de cuándo, cómo y dónde canalizar mi ira contenida. Los demás pronto se dieron cuenta de que, entre toda la carne fresca, yo quizás no valía el esfuerzo. En el juicio estuve exactamente 54 días en la cárcel del condado. El señor Tnes me dijo que me contarían esos días al final del año de condena. Me ofreció la oportunidad de apelar, pero dadas las circunstancias y mi situación económica, era mejor cumplir mi condena. Ya llevaba casi 2 meses cuando Hallie finalmente me visitó. No esperaba volver a verla, especialmente después de que se enteró de que no pensaba seguir pagando la casa. Imaginé que vendría a proponer algún trato financiado por sus padres. Lo que dijo superó todas mis expectativas. No vale la pena dar rodeos, comenzó. Estoy embarazada. Vamos a ser padres. Creo que mi falta de reacción le dio oportunidad de continuar. ¿No es maravilloso, cariño? Seremos padres y tendrás tiempo de sobra para acercarte a nuestro bebé. ¿De quién es el bebé?, pregunté con la mirada perdida. Se volvió hacia mí. ¿Qué diablos estás diciendo?, me espetó, cambiando a la defensiva. Acabo de decirte que no me he acostado con nadie, maldito bastardo. No me lo creo, afirmé en tono frío. Hallie rompió en llanto con lágrimas falsas. ¿Qué te pasa, gritó. Me estás partiendo el corazón. Simplemente la miré fijamente hacia la pared vacía.
Finalmente, Hallie se levantó y se dirigió a la puerta. Necesito que encuentres la manera de pagar la casa. Necesitamos un techo ahora más que nunca. Por favor, habla con tus padres. En su lugar, hablé con mi abogado. Cuando le conté lo que mi supuestamente amorosa esposa había dicho, negó con la cabeza. ¿Te dijo de cuántas semanas está? No pregunté, ni presté atención. ¿Qué quieres hacer?, preguntó sombrío. Quiero que la examinen lo antes posible. Consígueme el nombre de un abogado de divorcio. Ron, dijo dándome una palmada en el hombro de forma paternal, ni siquiera puedes pagar mis honorarios y no sabes si tendrás trabajo al salir. ¿Qué tal si encuentro los formularios en línea, los relleno, añado una hora extra a tu factura y tú intentas que ella firme? Ciertamente puedo presentar la petición de paternidad. La superpoblación en las cárceles es un problema incluso en Luisiana. Fue sorprendente, pero no desaproveché la suerte. Me liberaron tras cumplir 3 meses más 54 días. Si recuerdo bien, el único inconveniente fue que tuve que llevar un brazalete en el tobillo los primeros 2 meses de libertad condicional. Haber salido fue pura suerte. Al banco le faltaban solo 5 días para cambiar la cerradura de la casa. Hallie fingió estar encantada de que volviera a casa. En cuanto la mandé por pizza, llamé a mi primo. Me contó que el dinero de mi segunda cuenta apenas cubría el 90% de la deuda hipotecaria total con los intereses. Tendría que poner de su parte si quería conservar la casa. Acepté enseguida. Cuando Hallie regresó, nos sentamos y comimos en silencio. Vamos a perder la casa, fingí tristeza. Me enteré hoy mismo. No quiero hablar de nada esta noche. Yo tampoco, dijo, con una esperanza fingida. Podemos lidiar con las consecuencias de este desastre mañana. Esta noche, después de cenar, lo único que quiero es hacer el amor con mi esposo. Ha pasado demasiado tiempo. Definitivamente estaba llena de sorpresas. Sabía que había recibido la carta y Teres la había advertido de antemano que la notificarían para las pruebas de paternidad. Hallie, la miré como si ni siquiera la conociera. Sé que recibiste la notificación. No habrá sexo hasta que vea los resultados que confirmen que es mi hijo. Hallie se quedó de piedra y gimió. Gritó que yo era cruel. Armó un escándalo que no pasó desapercibido. Empecé a entender lo que era actuar y me sentí asqueado. Entonces recordé las enseñanzas de mi compañero de celda. La silla salió volando mientras me ponía en pie de un salto, furioso. Déjame en paz, apreté los puños. Cuando vea los resultados, hablaremos de nuestro futuro, pero no antes. Hallie bufó y se marchó a nuestra habitación, sin dejar de mantener contacto visual conmigo. Luego fui a la puerta del dormitorio y... Ella gritó, duerme en el sofá. Al día siguiente, cuando Hallie se fue al trabajo o lo que fuera que hacía, llamé al banco. Luego hablé con el primo que se encargó de los pagos para saber a cuánto ascendía la suma final. Después contacté con una agente inmobiliaria, la señora Alice Burns, que pasó a verme por la tarde. Por monstruosa que se hubiera vuelto Hallie, la casa seguía impecable. Quizás sacaríamos algo más de lo que valía, tal vez 30.000 más o un poco menos, pero así podría pagarle al señor Tney, así que me venía bien. Le pedí a la agente que pusiera el cartel de venta tan pronto como fuera posible. Luego le ofrecí un porcentaje extra si lograba venderla en 30 días. Ya me daba igual la prueba de paternidad. Ella sonrió y me agradeció, pero rechazó el incentivo. Era lo bastante buena para venderla sin más. Hallie regresó tarde a casa después del trabajo. Tenía la impresión de que el eunuco, Hudson, todavía no se había recuperado por completo y estuve meditando al respecto. Hallie entró y me entregó un sobre con los resultados de la prueba, como si ni siquiera hubiera notado el letrero de venta. Tal vez pensó que lo había puesto el banco. Espero que estés contento, masculló. Estoy tan enojada contigo, que casi se me salen los ojos de la cara. No sé cómo piensas reconciliarte conmigo, pero te va a llevar mucho tiempo y vas a tener que suplicar bastante. Intenté reflexionar sobre qué había visto en ella alguna vez. Gracias, respondí con sequedad. Luego, mientras veía un partido de fútbol, abrí los resultados.
No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Acaso ella simplemente tomó el sobre sin preguntar al médico? ¿O pensó que yo no lo leería? El informe mostraba que la probabilidad de que yo fuera el padre era del 2,03%. Al rato ella entró en la sala y se sentó al otro extremo del sofá. ¿Podemos dejar todo esto y hablar de nuestro futuro?, preguntó con dulzura. ¿Qué futuro?, respondí con calma. Ella me miró confundida, por un momento pensé que no entendía. Ahora que sabes que el bebé es tuyo, dijo, como si no comprendiera mi pregunta. Necesitamos aclarar la situación y seguir con nuestras vidas. Estos documentos dicen que no soy el padre, dije como si no pasara nada. ¿Qué tramas? ¿Otra broma? Al instante se puso a la defensiva. ¿Qué diablos?, levantó la voz. Aquí dice que eres el padre con un 98%. Le di el documento. No puedo creer que seas tan tonta, Hallie, dije. Me fui al patio trasero. Hallie nunca salió y, como siempre, la puerta del dormitorio estaba cerrada cuando revisé más tarde. Al día siguiente, Hallie no volvió del trabajo. Algo se sentía raro en la casa y, tras inspeccionarla, vi que la mayoría de sus cosas habían desaparecido. Había una nota en el control remoto de la tele que decía que se marchaba, que lo sentía, bla, bla, bla. Empecé a preguntarme si estaba viviendo una especie de Día de la Marmota del April Fools. Sentado allí sin ella, me di cuenta de algo. ¿Podría ser que el eunuco la hubiera convencido de incitarme a la violencia para que volviera a la cárcel y ellos pudieran disfrutar de mis cosas? Tenía sentido, pero ¿por qué molestarse? ¿Por qué no simplemente huir juntos? Pensé que ella era una cobarde o que estaba loca. Me di cuenta de que nunca me había respetado. Creía que yo era tan tonto que podía manejarme a su antojo hasta que me quedara sin aliento. Estaba seguro de que Hudson la estaba manipulando. Fue una tranquila noche en casa. No sospechaba lo que vendría. Mientras miraba el reloj de alarma, las 20:03, apenas lo veía por el humo. Di un salto de la cama y corrí hacia la puerta del dormitorio que daba al pasillo, inundado de humo. La casa estaba en llamas. Era imposible tratar de apagarlo, moriría asfixiado antes de empezar. Volví al dormitorio y abrí la ventana para evaluar la situación. Abajo había un arbusto de hortensias, pequeño, que podía amortiguar un poco la caída si conseguía caer y rodar. Era un gran sí. En su lugar, me envolví la parte superior del cuerpo con la manta, poniéndome los pantalones antes a toda prisa. No tenía tiempo. 1, 2, 2,5. Allí abajo, en el suelo, hacía más calor. Rodé, pero no con la elegancia de las películas. Definitivamente no sirvo para doble de acción. Al incorporarme, noté enseguida que me había torcido el tobillo. Me metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono. Marqué el 911, pero en la distancia ya se oían las sirenas. Después de unos minutos de ajetreo, me senté en el escalón trasero de la ambulancia con el tobillo vendado. Al subir a la camilla, el monitor de mi tobillo quedó colgando del lateral, y los policías fueron lo bastante amables como para desconectarlo. Entonces llegó la sorpresa agradable. Al principio no la reconocí con la gorra del sheriff. Era Marley. ¿Cómo estás, Am?, me dijo con una gran sonrisa al verme. Mi expresión debió de ser de sorpresa, así que su sonrisa se apagó. Lo siento, Am, se disculpó. No es momento para bromas. Me alegro de que estés bien. Hablamos sobre el incendio. Me contó que había estado al tanto de mi caso e incluso hizo lo posible por velar por mi seguridad y que no me metiera en problemas mientras estuve en la cárcel. Fue algo inesperado, pero reconfortante. Tal vez fuera el efecto de la presencia de Marley. ¿Crees que ella lo hizo?, me preguntó, insegura. No lo sé, le respondí con franqueza. Se marchó después de tratar de mentirme sobre la paternidad de su hija. Creo que está al borde de la locura. ¿Podemos hablar de esto mañana? No esperó mi respuesta. Ahora tengo que reubicarte. Sigues bajo arresto domiciliario, pero ya no tienes casa. No bromeaba. A las 8:30 llamó a la puerta de mi primo.
Me llevó allí tras los interrogatorios y las revisiones de los paramédicos. Marley se mostró muy profesional mientras nos dirigíamos a la cocina y le ofrecí un café. Estamos investigando a tu ex, quiero decir, a tu esposa, y quizá también a ese tal Dan Hudson por el incendio de tu casa. Necesito detalles de lo que ha pasado desde que saliste de la cárcel. ¿Fue intencional?, pregunté. Todavía está en investigación, así que no puedo decir mucho, pero sí hubo acelerantes sospechosos. Tenía copia de la prueba de paternidad que mi abogado solicitó, y resultó que está embarazada de otro. No sé con certeza si es de Hudson, pero es lo más probable, a menos que se haya acostado con otros mientras estabas en la cárcel. Él también amenazó con vengarse de ti por la paliza que le diste, ¿sabías eso? Lo mencionó en su testimonio jurado cuando estuvo en el hospital. Jared seguía en la cama, pero Marley se inclinó hacia mí como si fuera un secreto. Amer, si fue él, me gustaría saberlo, ¿podría ayudarte en tu situación? ¿Cómo? Me sorprendí. ¿Lo meterían en la cárcel? Escucha, tú me ayudaste en una situación muy difícil, hizo una pausa. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me siento en deuda contigo, y eso se intensifica al saber que parte de tus antecedentes penales se deben a lo que hiciste para protegerme de una violación. Me limité a mirarla. Parte de mí estaba hipnotizada por su belleza y su sonrisa. El incendio premeditado es uno de los crímenes más difíciles de probar, continuó. No porque no tengamos buenos forenses, sino porque los buenos abogados saben cómo esquivar esas pruebas. Si tu esposa está involucrada, queremos culparla a ella, ¿crees que puedas ayudarnos? Marley instaló un sistema de vigilancia en la sala de estar de la casa de Jared. Mi primo tuvo que pagar el equipo, así podía alegar que era un sistema de seguridad y no verse como un espionaje ilegal. A él le pareció bien. Según el plan, debía invitar a mi esposa con el pretexto de una posible reconciliación. Tenía que esperar el aviso de Marley. Ella prometió cierta satisfacción después de la reunión, no de la clase que uno se imaginaría, aclaró. Eso me hizo preguntarme si tendría alguna posibilidad de tener una cita con Marley. Parecía que aún sentía algo por mí. De todas formas, me enseñó qué decirle y qué preguntarle a Hallie durante el encuentro. El objetivo era enfurecerla lo suficiente para que soltara lo que no quería admitir. Su temperamento nos ayudaría a obtener una confesión, por lo menos decente. Aunque Marley y yo quedáramos solo como amigos, no me importaría. Perdí mi trabajo, mi casa y me declararon culpable. Por suerte, la agente inmobiliaria rescindió nuestro contrato. Solo quería rehacer mi vida. Una semana después, Marley me llamó. Ensayamos unos minutos antes de darme luz verde. Al parecer, Hallie de verdad quería hablar. Jared se mantuvo alejado de la casa para darnos espacio y, con suerte, para evitar que Hallie se alterara demasiado. Cuando llegó, le di una cerveza y nos sentamos uno frente al otro en la sala. Sus jeans ajustados y su blusa suelta también eran parte de alguna táctica. Al menos había aprendido algo. Para empezar, respiré hondo. Marley y yo habíamos hablado de fingir moderación, mesura y disposición a ceder. ¿Cómo has estado, Hallie? Comencé. No muy bien, respondió. Te extraño. Siento mucho lo de la casa. Sé que el banco iba a venderla igual, pero teníamos tantos recuerdos bonitos allí. Espero tener buenas noticias, Quizás eso ayude a crear recuerdos nuevos. Debe estar delirando o pensar que soy idiota. Con solo verla, me daban náuseas. Veamos, dije con tono apesadumbrado. Creo que primero debemos ser sinceros. Si no encuentro la forma de confiar de nuevo, no tiene sentido continuar. Ella asintió. Necesito saber, continué lentamente, cómo empezó todo con él. Sus ojos se tensaron y contuvo una sonrisa, aliviada de que le preguntara por su amante y no por el incendio. Ahí me di cuenta de que la teníamos en nuestras manos. Está bien, contestó. Pero, ¿estás tranquilo? ¿No perderás la calma? Le aseguré que no. Empezó a coquetear conmigo en la fiesta del vecindario el mes pasado, confesó, mientras se frotaba las manos en las rodillas, un claro indicador de nerviosismo y de que mentía. Yo también coqueteé,
Lo siento. Me dejó atónita. Es atractivo y me hacía sentir bien con sus halagos. Vino a casa un par de veces cuando tú trabajabas. La tercera vez fue una semana antes de la fiesta y tuvimos sexo. Entiendo, fingí. ¿Fue en nuestra cama o en otro sitio? Hallie rompió a llorar. Apenas se podían sostener. Sollozó. Lo sé, es doloroso darse cuenta. Ella actuaba bien, tenía que reconocerlo. Fue en nuestra cama, siguió. Lo siento. Sé que duele, no sé por qué lo hice. Entonces lo hicieron de nuevo en su casa antes de la fiesta, insinué. Puede que sí, balbuceó. No sé. Estuvo allí cuando salí del baño en la fiesta y me besó de la nada. Le dije que parara, que nos podrían descubrir si alguien veía. Cuando volvió a inclinarse, dijo, dile al cavernícola que es una broma de April Fools. Y así lo hice. Y decidiste que lo mejor era no ponerte del lado de tu esposo, recalqué. No sabía qué hacer, su voz empezó a sonar sincera. Me volví loca por él. Todos me miraban con sorpresa o con lástima. De verdad fui a verte, pero estabas tan furioso que me asusté. No creí que él presentara cargos. Luego lo visité en el hospital para pedirle que retirara los cargos y descubrí el daño irreparable que le habías hecho. Después descubriste que estabas embarazada, afirmé. ¿Por qué pensaste que yo aceptaría eso? Estaba desesperada, lloró más fuerte. Todo se venía abajo. Después de que te declararan culpable, fui con él y le pedí que me aceptara y criara a nuestro hijo. Lo siento tanto. Pensé que, cuando despertaras en un año, todo habría terminado para nosotros. Era la hora de la verdad. Así que salí antes de tiempo y tú lo ayudaste a incendiar mi casa. ¿Se acabaron tus grandes planes? No, estaba al borde de la histeria. Le di la llave, nene. Nada más. Él prometió que no estarías en casa cuando lo hiciera. Solo eso. La miré con desdén. Me daba igual si entendía a quién me refería cuando dije, bueno, ya ves en quién puedes confiar. La ambigüedad la hizo preguntarse si hablaba de ella o de mí. Lo siento, no podía detener el llanto. La regué muchísimo, ¿podrás perdonarme? No, dije poniéndome de pie. No puedo. Me equivoqué al traerte aquí. Tenía la esperanza de un milagro, algo a lo que aferrarme. Has confirmado lo peor. No eres. Se dio cuenta de su error y entró en pánico. No me involucres en lo que vas a hacer, por favor. Tengo que pensar en el bebé. No arruines su vida también. La acompañé hasta la puerta y luego le mandé un mensaje a Jared, quien se comunicó con Marley. Cogí una cerveza fría y me dejé caer sobre la silla, preguntándome si quizá habría sido mejor aceptar la propuesta de Hallie. Tardé nanosegundos en darme cuenta de que todo lo que pasaba era culpa suya. Una hora más tarde, llamaron a la puerta. Al principio pensé que Jared había olvidado su llave, pero en lugar de eso había una pequeña caja de cartón en la alfombra. ¿Sería una bomba? La revisé con cuidado y la abrí. Dentro encontré una nota y un teléfono desechable. En la nota se leía, mira el video y destruye el teléfono, la caja y esta nota. Me senté ansioso a la mesa. El papel traía una contraseña de 6 dígitos. Solo había 3 apps en la pantalla de inicio. Abrí el video, estaba oscuro, la cámara parecía apuntar al suelo junto a unos pies. Se oían los gemidos de un hombre, posiblemente amordazado. Suplicaba por su vida. Se encendió la luz, mostrando un lugar cerrado con algo parecido a lodo. Un hombre llorando apareció en escena, desnudo a excepción de algo en la boca. Otros 2 hombres lo arrastraban hacia una cerca y le quitaban la mordaza. «¡Ayuda! ¡Ayuda!», gritaba. Otra voz habló, aparentemente fuera de cámara, «Sigue», se reía. «Nadie vendrá a ayudarte aquí». La cámara parecía estar colocada en una mesa o un poste. Un tercer hombre apareció en pantalla. No podía creerlo, era Billy Ray. Ayudó a los otros a levantar a Dan Hudson y a lanzarlo al otro lado de la cerca.
Hudson pataleaba como un pez espada detrás de un barco, retorciéndose de un lado a otro. Vaya si gritaba. Dan cayó en el lodo de espaldas. Entonces vi y reconocí aquel movimiento. Esos tipos lo habían llevado a una de las granjas de caimanes de la zona. Hay 4 a unos 20 minutos de Netalbeny. Me reí pensando, ojalá no sea la granja que cobra por visitas familiares. 3 caimanes, uno bastante grande, se abalanzaron sobre el pobre tipo. Dan intentaba patear al grande que tenía a sus pies. Los otros 2 se acercaban despacio por los lados. El idiota le pegó a uno en el ojo. Está claro que Dan nunca había peleado con caimanes, todos sabemos que hay que golpearlos en el hocico. Tardaron varios minutos. Los caimanes suelen estar pendientes de ellos mismos y no colaboran en equipo. Billy Ray se acercó, cogió la cámara y la enfocó a la acción. «Hey, Amer», saludó alegre. «Esto es por haber cambiado mi vida en la escuela. Lo que hiciste para que no siguiéramos adelante con lo de Marley me cambió la vida. Todavía te debo un golpe, pero este tipo no volverá a molestarte, ¿entendido?» El caimán grande alcanzó el muslo de Hudson y sus poderosas mandíbulas crujieron su abdomen, zarandeándolo de un lado a otro, casi partiendo a Dan en 2. Los otros 2 se ocuparon enseguida de la parte superior de su cuerpo. Volví a ver el video y luego lo quemé todo en la chimenea de Jared. Al día siguiente, Jared mostró la grabación de nuestra cámara de seguridad a los detectives. 3 días después arrestaron a Hallie. Los medios especularon que ese tal Dan Hudson, su amante, había huido de la ciudad, dejando a su embarazada exesposa para cargar con la culpa. 3 meses después, Hallie fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión. Habría sido menos si yo no hubiera estado en casa durante el incendio. Ella dio a su niña en adopción. Nunca la visité. Una semana antes de Navidad, Jared y yo hacíamos una barbacoa. Asistieron Darren McDonald y su prometida, varios excompañeros de la escuela, pasamos la mayor parte del día jugando al cornole. El señor Tares y su esposa Julie pasaron un rato, supongo que porque todavía le debía dinero. Billy Ray también vino. Me apartó para explicarme que había sido de él después de que le impidiera cometer el peor error de su vida. Digamos que me estaba agradecido. El pobre Elmer murió 5 años antes, cuando le cayó encima una grúa mientras trabajaba en una plataforma petrolera. Más tarde, esa misma noche, Marley y yo estábamos en la cama. Resultó que esta preciosa mujer estaba tan interesada en mi recuperación como yo en que ella se convirtiera en mi nueva novia. Bueno, mujer, después de todo es policía. Nena, le dije, mientras ella apoyaba la cabeza en mi pecho, siento que este es el primer día de una nueva vida, nuestra nueva vida. Ella no respondió enseguida. Creo que levantó su lindo rostro para mirarme. Creo que tu primer día fue el 1 de abril, dijo. ¿Quién soy yo para discutir? Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.